Habíamos visto la clase pasada de Canaán, habíamos visto los cananeos, habíamos estado viendo la relevancia que tiene Canaán, que tuvo Canaán, toda esa zona para la humanidad y en especial para lo relacionado con la escritura, ¿no? El alfabeto. Vamos a compartir pantalla acá. Ahí se está viendo la diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Habíamos dicho que el aporte más valioso era la simplificación de la escritura. Si bien la escritura existía de hacía mucho tiempo, como vimos en la primera clase, la escritura cuneiforme, en Mesopotamia, sí, en Egipto también el jeroglífico, pero sin embargo, este tipo de escritura era muy compleja. No era una escritura fonética, es decir, no era que cada símbolo representaba un sonido, sino que cada símbolo podía representar o una idea o una sílaba, y muchas veces ese símbolo era ambiguo, podía representar una cosa, podía representar otra, lo que dificultaba el uso de la escritura. Pero sin embargo, en Canaán y los fenicios van a desarrollar un sistema van a simplificar la escritura, porque lo van a llevar a alrededor de 30 caracteres, 30 símbolos. Entonces, con eso uno podía escribir cualquier cosa, ¿no? Esos mismos caracteres, esos mismos símbolos van a ser llevados a diferentes países, porque no nos olvidemos que los fenicios, los fenicios llamados por los griegos, pero en realidad eran los cananeos, una parte de Canaán, la parte de Tiro y Sidón, eran grandes navegantes, entonces con el comercio esparcieron ese alfabeto por diferentes lugares y lo tomaron los griegos y lo tomaron los hebreos y otros tomaron. Entonces, aunque eran diferentes idiomas y diferentes gramáticas, en diferentes familias lingüísticas, pero van a tomar el alfabeto. Por supuesto que lo van a modificar, van a cambiar algunas cosas, pero van a conservar la base. Y hasta hoy en día, nosotros en nuestro alfabeto, en nuestro abecedario, conservamos todavía parte de la forma de aquel aquel proto-alfabeto. Así que, entonces hemos visto Canaán, hemos visto esa zona y dijimos que era muy importante esa franja. ¿Por qué? Porque ahí era una zona de pasada desde Egipto, unida con Europa, bueno, en aquella época no era Europa todavía, pero lo que hoy es Europa, con Mesopotamia, todos estos pueblos, todos tenían que pasar por acá, porque por acá no se podía, porque era un desierto, ¿no? Por acá no había quien sobreviviera. Para pasar, entonces tenían que pasar por esta zona acá. Entonces, hasta hoy en día, fíjense, hasta hoy en día, lo que esa zona significa para la humanidad. Hasta hoy en día, si nosotros abrimos un diario, miramos la televisión, vamos a ver que esa zona sigue siendo disputada.
¿ah? Y hoy, por ejemplo, tenemos tristemente la noticia de los ataques entre Israel y la Franja de Gaza, ¿ah? Esa ciudad de Gaza que ya existía en los tiempos bíblicos, ¿ah? O sea que todavía Gaza y Jerusalén, al igual que en la época de David, todavía sigue habiendo guerra, ¿no? Entonces, toda esa zona de Canaán sigue siendo clave aún hoy en día, ¿ah? Y acá está, bueno, Líbano, y nosotros acá en nuestro país tenemos cantidad de inmigrantes libaneses que popularmente se les llama los turcos, pero que de turco no tienen nada, pero se les llamó hace unos años cuando empezó esa emigración a sentarse acá en nuestro país, se los llamó los turcos, pero son sirio-libaneses, o sea, de la parte de lo que serían los fenicios, ¿eh? La parte de lo que serían los fenicios, Tiro y Sidón, toda esa zona, ¿eh? O sea que esto es fundamental entenderlo. Y hoy, entonces, hoy pasamos a la parte de Asiria, ¿no? Hoy pasamos a la parte de Asiria. Asiria, tenemos acá nosotros lo que vimos la primera clase, lo que vimos Mesopotamia. Continuamos en Mesopotamia. Muy bien. Muy bien. Habíamos hablado en la primera clase de la importancia de Mesopotamia, donde nace la civilización. ¿tá? Toda nuestra civilización proviene de esta zona, de Mesopotamia. ¿tá? Entonces, en esta zona, Mesopotamia, van a surgir grandes imperios que van a ser importantísimos para la humanidad, entre ellos Asiria. Para la Biblia, Asiria va a tener una importancia tremenda. Tenemos varios pasajes en la Biblia que nos habla de Asiria. Pero nosotros habíamos visto, por ejemplo, habíamos visto Ur y Uruk. ¿tá? Habíamos visto en la primera clase, de acá salió Abraham. ¿tá? El primer imperio, sí, en el segundo milenio fue el imperio acadio, ¿no? Los acadios van a formar el primer imperio, pero estoy hablando ya me estoy remontando al milenio, ya no siglo, milenio segundo antes de Cristo, ¿no? 2000 y pico, como 2400 por ahí, 2400 por ahí, el imperio acadio, con esta ciudad Akkad, que empieza a dominar. Sargón el Grande, va a comenzar a conquistar territorio y va a conquistar toda Mesopotamia con su poderío militar. ¿eh? El imperio acadio de la ciudad de Akkad va a conquistar y va a ser el primer gran imperio
¿ah? Porque antes nosotros, si recuerdan que dijimos en la primera clase, eran ciudades-estados, Uruk, Lagash, en fin, Babilonia, eran ciudades-estado, cada ciudad tenía su rey. Pero con el imperio acadio, ¿ah? Con los acadios, se va a formar el primer imperio, ¿ah? Y entonces el rey Sargón no se va a conformar con ser el rey de Akkad, sino que todas estas otras ciudades perdieron su independencia. Uruk, todo esto fueron perdiendo su independencia y quedaron bajo el imperio acadio. Sin embargo, el imperio acadio no duró mucho, aunque sí duró varios siglos, pero el predominio sobre las ciudades duró poco. Después siguió el imperio, pero más bien en la zona de influencia de Akkad. ¿Ah? Fue el primer gran imperio, el acadio. Después del imperio acadio, le sucede el imperio, vamos a borrar acá, el imperio babilónico. ¿Ah? El imperio babilónico va a surgir, la ciudad de Babilonia, ¿ah? La ciudad de Babilonia, más o menos en el 1800, 1900 antes de Cristo, ¿ah? En Babilonia. Y acá el gran rey del imperio babilónico va a ser Hammurabi. El imperio paleo-babilónico. Paleo quiere decir antiguo, ¿tá? El antiguo imperio babilónico. Porque Dios mediante la clase que viene vamos a ver el segundo imperio babilónico con Nabucodonosor, el neo-imperio babilónico. Pero acá estamos hablando del primer imperio, del el paleo babilónico, el antiguo imperio babilónico con Hammurabi. Que de ahí, ¿qué es lo más famoso de esto? ¿Qué es lo que más recuerdan de esto? Una de las cosas fue la ley. Ahí está, el famoso código de Hammurabi, ¿verdad? El famoso, el prisma que lo habíamos visto acá el otro día. ¿Ah? El prisma, donde estaban las leyes, ¿ah? Del famoso código de Hammurabi. Este fue el primer rey del primer imperio babilónico, el imperio paleo-babilónico, ya por el 1700, más o menos, 1800 antes de Cristo, el primer imperio babilónico, donde Babilonia se levanta como un gran imperio, donde se dice que se construye la Torre de Babel, ¿ya? El gran imperio babilónico. Entonces, lo más conocido que hasta hoy, creo que está, no sé si está en el imperio, en el Museo Británico, está el famoso código de Hammurabi. Creo que es en el Museo Británico. Pero acá en Uruguay no está. Muy bien. Así que tenemos lo primero, tenemos el imperio babilónico, el paleo imperio, primer imperio babilónico, ¿no? Entonces, Babilonia va a conquistar estos pueblos, ¿tá? Se va a extender, ¿no? Pero después Babilonia va a decaer. Va a decaer el imperio, el primer imperio babilónico, ¿no? Y va a surgir el imperio asirio. Pero el imperio asirio tiene tres etapas. Tiene tres etapas. El primer imperio
que es después del Imperio Babilónico. El medio, porque este imperio se caía y se levantaba, pasaban 200, 300 años, se levantaba de vuelta. Y el último, el que más nos importa a nosotros y el de más esplendor y el que más se lo reconoce y el que más está escrito en la Biblia, es el último imperio, ¿no? El imperio neo-asirio, el nuevo imperio asirio, ¿no? El neo-asirio. Va a ser la última etapa y la más gloriosa, la más grande y la que habla la Biblia, ¿no? ¿Ya? Que lo más destacado del imperio asirio está en el neo-asirio. El primer imperio asirio, bueno, acá está, este es el territorio de Asiria, una especie de, como de triángulo o algo así. Bueno, a mí no me salió el triángulo ahí, pero bueno. Y esta es la capital, Asur, de ahí viene el nombre Asiria, ¿tá? Viene de su capital, que es Asur, la que a su vez toma el nombre de su dios, el dios Asur, ¿tá? Asur es el dios de los asirios, ellos toman el nombre de su dios, ¿tá? Se dice que estos pueblos fueron originalmente pueblos nómades que vinieron de las montañas, de no sé qué, y después se asentaron y construyeron dos grandes ciudades, una Asur, que fue la capital, ¿ah? En el río Tigris, ¿no? La importancia de Mesopotamia, ¿no? Los dos ríos, los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, que le dio vida a toda esa zona. Entonces construyeron a orillas del Tigris, Asur, que va a ser la capital, y Nínive, que después tendrá una importancia tremenda en la Biblia, Nínive, y una y otra vez se va a nombrar Nínive, ¿ya? O sea que las dos grandes ciudades, Asur, la capital, y Nínive, ¿ya? El nombre viene de su dios, que era un dios guerrero, según la mitología asiria, era un dios guerrero, y se lo representaba, una de las formas de representarlos era con un árbol, que se le llamaba el árbol de la vida. Se llamaba el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque decía que debajo de ese árbol, o sea, ese Dios acaparaba todo el mundo. Entonces, debajo de ese árbol, una ilustración que la Biblia utiliza muchas veces, también utiliza el árbol como una metáfora de resguardo, de refugio, de sombra, ¿ah? Entonces, se hablaba de el árbol de la vida, y hay todavía en inscripciones y en piedra representado el famoso árbol de la vida, que ahora lo veo que en muchos lados está apareciendo el árbol de la vida, incluso algunos ahora llevan en el cuello lo que dice el árbol de la vida, pero ese árbol de la vida no tiene nada que ver con el árbol de la vida bíblico, ¿no? Recordemos que lo que venimos repitiendo desde la primera clase, de que el relato bíblico, el enemigo de nuestras almas, se encargó de
distorsionarlo. Entonces, no es infrecuente encontrar en estos relatos babilónicos, asirios, en fin, similitudes con el relato bíblico. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, como yo decía, se ha encargado de distorsionar el relato bíblico. Entonces, el árbol de la vida, que el Señor dice en Génesis que puso unos querubines ahí para resguardar el árbol de la vida, los asirios usaban este árbol, era una representación del dios pagano Asur, ¿no? Pero Asiria tenía mucha afinidad con Babilonia, o sea que muchos de los dioses babilónicos son también dioses asirios, ¿no? Son también dioses asirios. Y Babilonia siempre fue vista por los asirios como si fuera la ciudad sagrada, como la ciudad santa o algo así. Por eso algunos reyes asirios más de una vez destruyeron Babilonia, saquearon Babilonia, y eso fue visto por la población como un mal augurio, como diciendo, pero eso es un sacrilegio. ¿Cómo se va a meter con la ciudad santa, que para ellos era Babilonia? Porque Babilonia ejercía tal influencia espiritual. Dios mediante, la próxima clase vamos a ver el imperio babilónico, ¿no? Pero Babilonia ejercía tal influencia espiritual en todos estos pueblos que muchos pueblos tenían respeto hacia Babilonia porque la veían como una especie de ciudad santa, ¿eh? Incluso muchos dioses de Babilonia también lo van a tener los asirios, como el dios Nabu, el dios de la sabiduría, en fin. Entonces, el primer imperio surge luego de que decae el imperio babilónico, el primer imperio babilónico, el paleo-babilónico, el imperio antiguo de Babilonia. Entonces, allá por el 1700, 1800, el imperio, los asirios comienzan a tener preponderancia y empiezan a conquistar, y entonces, bueno, acá había un gran imperio también, el de los hititas también, ¿no? Entonces, los asirios en el primer imperio, estamos acá, a la primera mitad del segundo milenio, 1700, 1800 por ahí, se va a desarrollar el primer imperio asirio, aunque no va a ser una gran cosa, ¿no? Pero ¿ya? Ahí se desarrolló un poco el imperio asirio. Después el imperio medio, que va a surgir allá por el 1200 antes de Cristo, más o menos, el imperio medio, ¿no? Ahí se va a levantar nuevamente Asiria, porque era común en esta zona, hermanos, era común en esta zona que los imperios, que las culturas, que las ciudades tuvieran preponderancia, que se levantara un imperio, después se caía, y después se levantaba nuevamente, y en algunos casos con una diferencia de unos 1000 años, como después, Dios mediante, la clase que viene vamos a ver el imperio babilónico. Después de 1000 años se levanta nuevamente el imperio babilónico. Esto era común en aquella época en esta zona de Mesopotamia, ¿no? Los imperios crecían, decrecían,
Y bueno, acá estamos en el Imperio Medio, 1200, 1100, por ahí más o menos. ¿Ya? Y después decae este imperio y surge nuevamente allá por el 800, más o menos, antes de Cristo, ¿ya? El imperio nuevo de Asiria, el neo imperio asirio, el que fue más importante, ¿ya? El imperio de Asurbanipal, de Sennacherib, el Sennacherib que nombra la Biblia, ¿ah? Sargón, todos esos personajes que aparecen en la Biblia van a surgir en el neo imperio asirio, en el imperio nuevo, en el último imperio que fue el más esplendoroso, el que se destacó más y el que vamos a ver hoy. Vamos a borrar acá. Muy bien. Vamos entonces a irnos al imperio asirio. Muy bien. Acá tenemos algunas figuras que caracteriza el imperio asirio, el cual se caracterizó por la brutalidad, por la crueldad y por la guerra. ¿Ah? Acá tenemos bajorrelieves en piedras, ¿ah? Reyes asirios haciendo la guerra. Acá tenían carros y caballos, ¿ah? En aquella época, los pueblos que tenían carros y caballos eran los que dominaban, ¿ah? Era como tener hoy en día la bomba atómica, por ejemplo, ¿ah? En aquella época la última tecnología eran los carros y los caballos, cosa que Asiria tenía. Asiria dominaba el hierro, el bronce, en el primer imperio y en el segundo de Asirio, en el primero y en el medio, en la edad de bronce, ya en el neo imperio asirio, la edad de hierro, ¿no? Acá tenían maquinarias de hierro, desarrollaron maquinarias muy sofisticadas para conquistar las ciudades, ¿no? Porque esta sed de conquista de los asirios no respondía solamente a un egocentrismo de los reyes asirios. Era también, y por eso tiene tanta importancia en la Biblia, tenía una importancia teológica. Tenían una importancia teológica. Y la Biblia le da una gran importancia a Siria. Después vamos a leer Nahum. Porque los asirios pensaban, ellos afirmaban, que era su deber conquistar el mundo porque su dios, Asur, había hecho todo el mundo. Entonces todo el mundo le pertenecía a Asur. Y por eso era su deber conquistar, pero ellos tuvieron una característica que no tuvieron otros imperios, porque otros imperios iban, conquistaban una ciudad, y bueno, y se conformaban con que les pagaran tributo, no sé qué, y respetaban sus dioses. Después vamos a ver el Imperio Romano, por ejemplo, que el Imperio Romano respetaba cada población, podía tener sus dioses, no había problema. Pero sin embargo, los asirios no, porque los asirios tenían una concepción teológica de la guerra. Entonces, ellos decían que su dios Asur
¿recuerdan esa imagen del árbol? Ese árbol, el árbol de la vida, con la que representaban a su Dios, era el que cubría toda la tierra. Entonces todo le pertenecía a Sur. Entonces era su deber conquistar, pero no solamente conquistar y que le pagaran tributo y todo eso, y que cada uno siguiera adorando a sus dioses, no. Ellos decían, vamos a entrar a esa ciudad, vamos a destruir los dioses que hay en esa ciudad, vamos a poner a nuestro dios Asur y a los demás dioses, porque eran politeístas, tenían otros dioses también, ¿no? A nuestros dioses ahí. Y ustedes se van a tener que someter no solamente a nuestra política, sino a nuestra religión. Por eso que Asiria tenía una concepción teológica de la conquista, del imperio y de la guerra. ¿Ah? Entonces, después vamos a ver que cuando se enfrenta cuando el Rabsacés, ahí en Isaías 36, habla con los enviados de Ezequías, y el Rabsacés le habla de los dioses asirios, ¿no? Que los dioses asirios fueron los que conquistaron todas las ciudades y que Jehová era un dios más y que Jehová iba a caer. Era un desafío espiritual, mucho más que una conquista guerrera, ¿no? Asiria. Bueno, ahí tenemos el mapa. Acá tenemos Asiria, ¿ah? Esta zona más o menos, con Nínive, Asur, ¿ah? Acá tenemos la media luna fértil, ¿ah? Y acá tenemos Egipto. Algunos reyes asirios que tuvieron alguna relación con el relato bíblico. Vemos a Salmanasar, del 800 y pico, que vivió en el 800 y pico, Salmanasar III, ¿no? Salmanasar III. Tenemos Tiglat-Pileser, o como también se le conoce, Pul, son los dos nombres con los que se le conoce, Tiglat-Pileser, en el 700 y pico. Y este otro acá que tenemos va a tener una importancia fundamental porque Salmanasar es el que va a poner el sitio a Samaria. Y esta fecha, hermanos, ustedes saben que yo no soy mucho de exigir fechas y todo eso, pero esta fecha, esto va para el examen, ¿eh? Anótela bien ahí, en su cuaderno. El 722 a.C. Esta fecha es fundamental, porque esta es la caída de Samaria. 722 a.C. Esto va para el examen, ¿eh? 722 a.C. va para el examen. Eso de memoria, porque eso lo va a seguir durante toda la vida, esa fecha, y después más adelante, 587, la caída de Jerusalén, pero todavía no llegamos ahí. Son las dos fechas que tienen que... y después el 70 después de Cristo, que es cuando cae Jerusalén en el Nuevo Testamento, también son las tres fechas que esas, para el examen son fatales. 722 a.C. Así que Salmanasar V puso el sitio a Samaria, pero él no fue el que la conquistó. Bien. Así que estábamos diciendo que el 722 a.C., esta fecha hay que recordarla de memoria. ¿Ah? 722. Esto es la caída de Samaria. Recordemos que Samaria cae en manos del imperio asirio. ¿Ah?
Si leemos la Biblia, vemos que Israel, el reino del norte, se había aliado con Damasco para ofrecer resistencia al reino asirio, pero finalmente cayó en el 722 a.C. A ver en qué pasaje está eso. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Del 9 al 12. A ver, alguien que lea Segunda de Reyes 18, del 9 al 12. Lo leo. Sí, amén. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Muy bien, hasta ahí nomás. Porque ahora estamos viendo solo la caída de Samaria, después vamos a ver el sitio de Jerusalén. Pero ahora, para ver ahí la caída de Samaria, dice que era Oseas, rey de Israel, el reino del norte, y Ezequías era el rey de Judá en el sur. Bueno, y fue una de las políticas que tenía Asiria eran las deportaciones. Para que los pueblos no se rebelaran, entonces los deportaba. Entonces los llevó a ellos y los llevó a otros lugares, y de ahí trajo colonos de Asiria para que se asentaran en Israel. ¿Ah? Y algunos se quedaron porque dejó algunos israelitas en Israel, en Samaria, en toda esa zona. Entonces se mezclaron ahí los que venían de los asirios. De ahí vienen los samaritanos. De ahí vienen los samaritanos. Y de ahí el odio, que después va a tener repercusiones, después 700 años después en el Nuevo Testamento, el odio entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Porque los judíos decían que los samaritanos no eran verdaderos israelitas porque se habían mezclado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la política de deportación que practicaba Asiria era justamente llevar gente, ponerla donde ellos querían. No era que le preguntaban, ¿usted dónde quiere ir? ¿Dónde le gustaría? No, ahí era, y salían por lo general con lo puesto o con lo poquito que podían sacar, y los llevaban donde ellos querían, y traían gente para que colonizaran esa zona.
ahí ponían sus dioses, todo eso, y imponían su religión, como ya dijimos, que era una cuestión teológica más que política. Era lo que ellos querían, imponer su religión. Entonces, de ahí, como bien decía Mauricio, surge esta enemistad entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, que incluso hasta hoy en día existe lo que se llama el Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano, no sé si han oído hablar del Pentateuco samaritano, que es el mismo Pentateuco que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Le han cambiado algunas cosas para que se justificara que se debía adorar en Samaria y no en Jerusalén, que el lugar de adoración debía ser Samaria. Por eso que cuando se encuentra la mujer samaritana con el Señor Jesús, le pregunta: nuestros padres dicen que acá en Samaria se debe adorar. ¿Por qué? Porque la Biblia que ellos tenían, el Pentateuco, decía que en Samaria era donde se tenía que adorar, porque ellos le habían cambiado algunas partes del Pentateuco, y hasta hoy en día en esa zona se sigue usando el Pentateuco samaritano, ¿no? O sea, el Pentateuco judío o la Torá, como le llaman los judíos, y el Pentateuco samaritano, con la justificación que se debe adorar en Samaria. Entonces, en el 722 cae Samaria, en el rey Salmanasar, me parece que dice, sí, Salmanasar, ahí está. Salmanasar pone sitio a Samaria, ¿eh? Salmanasar, que reina del 727 al 722, ¿eh? Pone sitio a Samaria, pero el que la llega a conquistar no es Salmanasar, sino Sargón II. ¿Eh? Porque no se olviden que el sitio duró 3 años. 3 años, no es que fue y ya la conquistó. 3 años. ¿Eh? Le llevó 3 años conquistar Samaria. O sea que Samaria era una ciudad importante, ¿eh? Bien amurallada, que le llevó nada menos que 3 años. Y mire con quién, con los asirios, que eran expertos en la guerra, y sin embargo le llevó 3 años capturar. O sea que eso nos habla de la importancia y el poderío que tenía Samaria y el buen ejército que había en Israel, porque 3 años para conquistar una ciudad no es poco, ¿eh? Entonces, Sargón II logró capturar Samaria en el 722. Como ya les dije, esto va para el examen, ¿eh? 722, caída de Samaria. Posiblemente vaya en un emparejamiento o algo, ¿eh? 722, caída de Samaria. Aunque en algunos libros lo van a ver como en el 721. Porque hay un año de diferencia ahí entre en algunas fuentes, depende de la fuente, pero la mayoría admite que es el 722 y el 587 la caída de Jerusalén. Y aunque en algunos libros van a leer 721 caída de Samaria, 586 caída de Jerusalén, nosotros nos vamos a inclinar por esta fecha, 722 y 587, pero 587 todavía no llegamos a la caída de Jerusalén. Eso, Dios mediante, va a ser para la clase que viene. Ahora estamos con la caída de Samaria bajo el imperio asirio. Entonces cae Samaria, cae el reino del norte. El reino del norte es llevado cautivo por la desobediencia, como dice ahí, la desobediencia a Jehová, porque no habían guardado la ley. Recuerden que el reino del norte, hermanos, la promesa que Dios le había hecho
a Jeroboam, ¿se acuerdan? Cuando Dios le promete que si Jeroboam y sus descendientes obedecían la palabra de Dios, porque el reino de Israel no se dividió en dos porque sí nomás. Fue Dios el que lo ocasionó por la idolatría de Salomón, ¿no? Entonces Dios le dijo, voy a dividir el reino, pero no por amor a tu padre, sino que va a ser tu hijo. Entonces, en el reinado de Roboam es que se dividió el reino, si recuerdan de eso del relato bíblico, ¿no? Entonces, recuerdan que Dios le mostró a ese primer rey, a Jeroboam, y le prometió que lo iba a bendecir su dinastía. Y si ustedes leen bien el relato, dice, ¿cómo bendije a David? O sea que la dinastía de él iba a ser tan firme como la de David, pero sí obedecía. Pero él enseguida dijo, ¿pero yo qué hago ahora? Porque la gente se me va a ir a Jerusalén a adorar. Entonces hizo 2 becerros de oro. Uno puso en Dan y otro en, no sé si en Samaria, creo, no me acuerdo dónde. Puso los 2 becerros de oro y de ahí comenzó la adoración a los becerros de oro, que entonces él se ganó un apodo que durante toda la Biblia se habla, cuando se lo nombra, el que hizo pecar a Israel. ¿Ya? El que hizo pecar a Israel. Entonces, Dios le había dado tiempo para que se arrepintiera y finalmente en el 722 cae entonces Samaria. ¿Y qué hacen los asirios? Aparte de conquistar otros lugares, ¿ah? Pero lo que nos compete a nosotros en cuanto a la Biblia. Quiere tomar Judá, va a tomar Judá. Porque en un primer momento, como leímos acá, Ezequías dijo, sí, está bien, yo soy tu siervo. ¿Ah? Entonces, Ezequías y el rey de Asiria, estoy leyendo acá lo que leyó Mauricio, Segunda de Reyes 18, versículo 14. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. A ver, ¿cuánto era en kilo esto? Vamos a ver cuánto era. Si vamos a la parte de atrás de la Biblia, que dice tabla de pesos y medidas. Vamos a prender el celular para usar la calculadora. A ver, el que lo encuentre primero. Calculadora. Y vamos a ver. El talento. ¿Dónde está el talento? Medidas en peso. El talento, 34 kilos. Así que vamos a poner 34 por kilos. ¿Por cuánto dice? ¿Cuánto dice talentos? 300 talentos de plata. Así que 34 por 300. Vamos a poner, nos da 900 kilos. 900 kilos. Casi una tonelada de plata. Y de oro, 30 talentos de oro. O sea que vamos a poner 34 por 30. Nos da... a ver qué hice mal acá. Un kilo es 34, ¿no? Sí. 34. Por 30. Por 30.
ahí está, me da, acá me da 1000. Y de plata, ¿cuánto me daba? 34 por 300. 10.000. 1020 me da a mí. Sí, yo me equivoqué en la primer cuenta. La primer cuenta son 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. ¿Ah? ¿Cuántos anillitos de oro tenían que juntar? Para juntar 1 tonelada de oro y 10 toneladas de plata. Y esto era, y el rey de Asiria impuso sequía 300, Y esto creo que era por año que tenían que. Dio Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo, porque dice que las puertas del templo era todo recubierta en oro, quitó ese oro de las puertas del templo de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías, y de los quiciales del mismo que había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsacés y al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto a la... Porque después de esto, recuerden que lo que habíamos dicho anteriormente, que los asirios no eran como los otros imperios que le interesaba la plata, el oro, sino que era una cuestión teológica. O sea que a pesar de que Ezequías dijo, bueno, está bien, yo les doy el oro, la plata, no hay problema, pero igual quisieron conquistar Jerusalén, entrar a Jerusalén, porque recuerden, lo que ellos querían era imponer sus dioses, su propia concepción teológica. Era lo que hoy se dice como, por ejemplo, tiene el Islam la guerra santa, la guerra santa. Entonces ellos consideraban a todos los otros como los infieles. Entonces ellos tenían que imponer su religión. Y a pesar de que Ezequías le dio 10.000 kilos de plata y 1.000 kilos de oro, no les bastó, porque ellos querían... entonces intentó conquistar Jerusalén. Y esto ya estamos en el rey Senaquerib. Senaquerib. Primero vimos Salmanasar, hay otros reyes, ¿no? Tiglat-Pileser, Sargón, y ahora tenemos, Sargón era el que había conquistado Samaria, ahora tenemos a Senaquerib, del 705 al 681. Vamos a ver acá. Y el sitio de Jerusalén se describe en Isaías 36. Bueno, en Segunda Crónicas también, ¿no? Pero repite lo mismo. Vamos a ver Isaías 36. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Isaías 36. La invasión de Senaquerib. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. 46 ciudades. Y el rey de Asirias, con un gran ejército, y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien,
¿En qué confías? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto. Porque Sennacherib también se había rebelado y había confiado en Egipto, porque Egipto le daba manija a todos estos pueblos, porque vieron que Egipto estaba ya en la parte del sur, al final de la media luna fértil. Entonces estos pueblos tenían que pasar por ahí para llegar a Egipto. Entonces Egipto trataba de taponar, porque Egipto lo veía venir, que los iban a invadir. Y Egipto trataba de taponar, entonces le daba manija a todos estos nabos, le daba manija para que se rebelaran contra Asiria. ¿Ah? O sea, los mandaba de carne de cañón. Entonces, dice el enviado de Sennacherib, dice, tú te apoyas en Egipto, y mire lo que dice, este báculo, acá estoy leyendo, aquí que confías en este báculo de caña frágil, este bastón de caña frágil. Veo que la caña queda esas puntas, cuando uno la corta así, queda esas puntas que uno si se apoya, dice el cual si alguien se apoyara, se le entrará por la mano. Veo que la caña es filosa. ¿Ah? Esto no estaba tan lejos de la realidad, porque Egipto, hermanos, ya no era aquel imperio que hace unos días hablamos, el imperio egipcio. El imperio aquel había desaparecido. Lo que había ahora era un imperio muy menguado, de unos pueblos de África que habían conquistado Egipto, o sea que los reyes de Egipto eran lo que se llama los pueblos nubios o los pueblos negros, ¿ah? Que habían conquistado Egipto, pero su poder era muy limitado, no era aquel esplendor que había tenido Egipto con Ramsés y toda esa gente, ¿no? Era un imperio muy menguado. Y en este imperio, por llamarle imperio, porque en realidad de imperio ya no tenía nada, ¿ya? Le quedaba el nombre nada más, pero en esto se apoyaba Israel. Y Dios mismo le había dicho que no confiara en Egipto. ¿Se acuerdan que siempre Dios le había dicho que no volvieran a Egipto? Y acá le está diciendo el hombre, y no está tan alejado de la verdad. Aquí confía en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. ¿Ah? Y después desafía a Jehová. Este rey intenta tomar Jerusalén, y acá tenemos esto que se llama el prisma de Sennacherib. Esto es un prisma donde él cuenta sus victorias, ¿no? No cuenta las perdidas, cuenta las ganadas solamente. Entonces, él no pudo entrar a Jerusalén. Ustedes ya conocen el relato, no les voy a leer todo, ¿no? Cuando Sennacherib recibe esas palabras, va a consultar a Jehová, al profeta Isaías, y el profeta Isaías le dice que confíe, que no iba a entrar a Jerusalén. ¿Ah? Bueno, después terminan matándolo sus hijos, porque Sennacherib, antes de morir, da su reino a alguien que no, porque los reyes le correspondía el reino al primogénito, ¿no? No solamente en Israel, sino todos los demás reyes. El hijo mayor era el que heredaba el reino.
Entonces, Sennacherib, antes de morir, dijo, no, yo quiero que el que reine sea mi hijo menor. Y bueno, entonces los hijos mayores, ofendidos, lo asesinaron al propio padre. ¿Ya? Lo mataron a Sennacherib. ¿Ya? Y ¿qué es lo que dice acá el relato bíblico? También que sus hijos lo mataron mientras estaba adorando a su Dios. No sé si en Nínive, no recuerdo dónde. Entonces, acá en este y bueno, y nunca pudo entrar a Jerusalén. Nunca pudo entrar a Jerusalén. Jerusalén resistió el sitio. Y después, dice que hubo un rumor de que no sé qué, tal otro pueblo se había levantado, no sé qué, y tuvo que salir. Lo cierto es que no pudo entrar a Jerusalén, pero él acá en este prisma habla de Ezequías y dice, a Ezequías lo enjaulé como un pájaro, dice. Como un pájaro lo enjaulé en su propia jaula o algo así, es que dice. Pero nunca dice que no pudo entrar. ¿Eh? No pudo entrar. Es cierto que lo enjauló, sí, porque en el sitio, pero no pudo entrar. Dios guardó Jerusalén. Y a Jerusalén fue una de las pocas ciudades, o no sé si no fue la única, que no cayó bajo el imperio asirio. Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Ezequías para poder soportar ese asedio? Hizo un acueducto. Trajo agua de un estanque que había por ahí. Vamos a borrar esto. No puedo borrar esto. Bueno. Ahora sí. Muy bien. Excavaron en la roca porque la ciudad tenía que tener agua, ¿verdad? Porque si no tenía agua, entonces dice la Biblia que ellos cegaron todas las fuentes de agua que había alrededor de Jerusalén para que los enemigos no tuvieran agua. Cegaron todas las fuentes de agua y de una fuente de agua que tenían en la montaña, ellos hicieron un túnel para llevar agua dulce a Jerusalén para poder aguantar el asedio. Y este túnel todavía existe hasta el día de hoy. Son varias cuadras que va entre la roca, porque ellos aprovecharon una vertiente que había en la roca, y ahí la fueron siguiendo, y llegaron hasta Jerusalén, y ahí tenían agua. Entonces hay esta inscripción que, si ustedes la ven, es una inscripción que está escrito en un palio hebreo, es decir, en un hebreo antiguo. Vieron que tiene la forma de la escritura del hebreo antiguo, del palio hebreo, que acá lo hemos visto. El palio hebreo. Vieron que no es la forma de la escritura que tiene Israel ahora. Tiene esta escritura, es el palio hebreo, el hebreo antiguo. Entonces, después que terminaron, escribieron eso en la roca, y ahí cuentan los obreros cómo fue que hicieron el túnel, y dice que ellos iban siguiendo esa vertiente, y dice que unos metros antes de enfrentarse, los dos escucharon voces del otro lado. Entonces dice, bueno, ya estamos cerquita, y ahí dice que se enfrentaron pico contra pico, porque unos iban abriendo de un lado y otros de otro, y dice que ahí se encontraron,
y ahí quedó el... Bueno, y esta piedra está ahora actualmente en el Museo de Estambul, en Turquía. Ustedes se preguntarán por qué esto está en Turquía y muchos otros descubrimientos arqueológicos de Israel están en Turquía. ¿Por qué? Si Turquía es un país musulmán. Porque en aquella época, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, no se olviden que Jerusalén estaba bajo el Imperio Otomano, ¿ah? El Imperio Musulmán Otomano. Entonces, estas riquezas arqueológicas, muchas de ellas fueron a parar a Turquía, y ahora está esta piedra que estaba en el túnel de Ezequías, se la puede ver en un museo en Estambul, en Turquía, ¿ah? Y acá describe cómo fue que se hizo el túnel para llevar agua, el acueducto, ¿vieron? Acá se puede ver, ¿no? Escarbaron en la piedra, ¿no? Y ahí llevaron el agua para poder resistir el sitio, ¿no? Y finalmente Israel no cayó en manos de Asiria. Muy bien. Así que Sennacherib entonces fue el que intentó tomar Jerusalén. Esto va para el examen, ¿tá? Posiblemente en un emparejamiento, de un lado tengan Sennacherib y del otro lado posiblemente intentó tomar Jerusalén, ¿tá? Posiblemente eso vaya. Sennacherib es un nombre que está en la Biblia ahí, que aparece varias veces en la Biblia. Después de... voy a cerrar los micrófonos porque hay un micrófono abierto ahí. A ver qué micrófono está abierto. No, están todos cerrados. Muy bien. Después de Sennacherib, el que murió asesinado por sus hijos, le siguió Esaradón, que era el famoso hijo, ese menor, que dice que era enfermizo, que era esto, que era aquello, y que nadie pensaba que iba a ser un gran rey. Sin embargo, se ve que Sennacherib tenía buen ojo y no confió en los otros, que eran fornidos para la guerra y eso, y Esaradón, que era el que menos daban por él, fue el que conquistó Egipto y todo eso, ¿ah? Reconstruyó Babilonia, conquistó Egipto, reconstruyó Babilonia porque otro rey, yo no recuerdo cuál de ellos, si fue Sennacherib o Sargón, había destruido Babilonia, lo cual causó, como yo les dije, una gran, ¿cómo decirle? Una gran conmoción en el reino de los asirios, porque, como yo les dije, Babilonia representaba para Siria, porque tenían un pasado en común, tenían más o menos los mismos dioses, y Babilonia era vista como una especie de ciudad sagrada para ellos, ¿no? Y bueno, entonces Esaradón reconstruyó Babilonia, y Babilonia siempre para los asirios, Babilonia tuvo un trato especial. Siempre los asirios pusieron en Babilonia a gobernar a alguien muy cercano al rey, o el hermano, o algún hijo, algún familiar, porque Babilonia no era una ciudad más. Babilonia era una ciudad especial, ¿ah? Pero ellos tenían que gobernar, ellos no permitían, como otros imperios, de que tuviera su propio gobernante, no, ellos tenían que gobernar, ¿ah? Entonces Esaradón reconstruyó Babilonia y conquistó Egipto, y llegamos al último y al más grande,
gran emperador asirio, es el que Esdras 4:10 le llama Asnapar. Habla, dice, el grande y glorioso Asnapar. A ver cómo es que dice Esdras 4:10, que dice que mandó transportar, llevar a, lo que hemos leído recién, ¿no? Llevar a Siria. A ver, ¿quién tiene Esdras 4:10 ahí? ¿Alguien que lo lea? Yo lo tengo, no sé si A querés ver. darle a otro. A ver. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ahí está. El grande y glorioso Asnapar. Es el Asurbanipal. Es Asurbanipal. ¿Ah? El último rey de Asiria. Porque ya Sargón y Sinaquerib habían llevado gente, pero a Asurbanipal se le ocurrió llevar gente para vivir en Samaria. Entonces fue el último y gran emperador. ¿Y por qué se lo conoce más? Por su famosa biblioteca. Se dice que tenía más de 10.000 volúmenes en su biblioteca. ¿Ah? Los libros, como ustedes saben, en aquella época, ya hemos hablado, eran de arcilla, ¿verdad? De arcilla, la escritura cuneiforme. Entonces, Asurbanipal tenía en su biblioteca, entre todos los volúmenes que tenía dos que ya hemos hablado acá. ¿Cuáles son esos dos libros que ya hemos hablado que lo tenía Asurbanipal en su biblioteca? En la primera clase lo vimos. El Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Eran dos de los volúmenes más famosos que tenía en su biblioteca. Tenía el famoso Enuma Elish, que es el que cuenta la creación, que como ya dijimos, tenía bueno, mitos y todo eso, y tenía la epopeya de Gilgamesh. ¿Por qué? Y bueno, y aparte tenía libros sobre medicina, sobre economía, pero principalmente, como era muy supersticioso, tenía miles de tablillas con conjuros, porque ellos eran muy miedosos a los demonios. ¿Ah? Tenían mucho miedo a los demonios. Entonces, tenía cantidad de conjuros para exorcizar los demonios. A pesar de todo el poderío que tenía Surbanipal, era muy supersticioso y vivía atado a esos temores. Ya los voy saludando. Ya se va terminando la clase acá. Entonces, acá en el fondo ustedes tienen la bibliografía de donde sacamos esos datos, ¿ah? Del libro de Unger y de Historia Universal. Que el